Hola, buenos días, estudiantes del octavo año. Hoy martes 9 de febrero del 2021. Damos gracias a Dios Padre por este día que nos sigue bendiciendo a cada uno de nosotros y nos da su gracia santificante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y a nuestra Madre, la Virgen María, que sigue intercediendo por cada uno de nosotros y nos acompañe en esta jornada de trabajo, en esta jornada de estudio y que nos cubra con su sagrado manto cada día que estamos con ella. Amén. Una de las frases de San Juan Bosco, según los boletines salesianos, nos muestra aquí este mensaje. Muéstrate siempre alegre, pero que tu sonrisa sea sincera. Hoy vamos a ver uno de los temas de periodo histórico de la cultura maya. Hemos visto ya sobre su origen, su expansión en las clases de sincrónica el día de ayer. Por lo tanto, estos periodos históricos de la cultura maya, si vemos la gráfica, sobre todo cómo eran estructuradamente y lo que se fueron dando a conocer por medio de los arqueólogos que fueron descubriendo todos estos tipos de pirámides, incluso en qué periodo se van a encontrar. El periodo preclásico, clásico, posclásico. Según la gráfica que nos muestran ahí, el postclásico realmente ya era la lucha y la conquista de expandir sus territorios, mientras que el clásico ya estaba estableciéndose como un imperio que realmente ya fueron estructurados, mientras que el preclásico tenían que edificar ya sus edificios, su estructura, su arquitectura, para poder llamarse imperio de la cultura maya. Entonces, al igual que las demás culturas de la Mesoamérica, tuvo un periodo formativo en el cual los mayas se limitaron a la faja costera de El Salvador, Honduras y Chiapas. Entonces están dos países y el último lo que corresponde a México, que es Chiapas. Entonces, todo este tipo de periodo se fue desarrollando según su infraestructura y el pueblo que tenía sobre todo este tipo de cultura que fueron desarrollándose. El desarrollo de las civilizaciones mayas conoce tres periodos históricos que fueron marcando desde ya una verdadera historia y de lo cual se conoce hasta la actualidad. Entonces, esos tres periodos sucesivos y muy definidos que se los puede observar quienes han viajado para México y descubierto toda esta gran, por llamarlo así, una hermosura y sobre todo la belleza arquitectónica de los mayas, que son el preclásico, el clásico y el postclásico. Si observamos la imagen del preclásico, vemos ahí una parte de escaleras, gradas y la parte superior, que obviamente están enterradas con el paso del tiempo, pero se van descubriendo poco a poco. Ya en la parte del clásico vemos ya las edificaciones totalmente bien altas. Obviamente hay quienes vivían, ya eran los superdioses más que eran por ello creados a su imaginación. Otro de los puntos que también nos llama la atención, cuántos periodos duró la cultura maya. Si observamos ahí en la gráfica quién era el emperador realmente y según sus edificaciones, quién realmente gobernaba y la multitud de mayas que estaban preestablecidas en estos pueblos. Si observamos las edificaciones de sus edificaciones, sobre todo de roca, y la forma que le iban dando su arquitectura era impresionante de esta cultura maya, valga la redundancia. Recuerden que esta cultura maya duró aproximadamente unos 3000 años, siendo su inicio entre los años 2000 a 1500 antes de Cristo.
el año 1536 después de Cristo, para ser exacto. Entonces, a partir de esa época, recordemos siempre que América es poblada por esa misma migración de parte de Asia para poder cruzar y ver obviamente sí la magnitud de América, norte, central y sur. Entonces, a partir de estas culturas mayas se divide en tres grandes periodos. El preclásico, el periodo formativo, que se da aproximadamente en 1500 a.C. al 300 después de Cristo, donde se fueron desarrollando en la península de Yucatán, bajo la cultura olmeca. Obviamente por eso la expansión, el territorio de los mayas en toda esa península de Yucatán. Lo que podemos ver el video ayer en la hora sincrónica, todo eso comprendía la expansión. Recuerden que eran pueblos guerreros y al ser pueblos guerreros, ellos querían conquistar más pueblos para seguir su expansión. Por eso aztecas y mayas son los que se centraron sobre todo en el país de México, todo lo que es la parte sur de América del Norte y toda parte norte, valga la redundancia, de América Central. Entonces, por eso yo le llamo la atención, siempre les decía que Belice, siendo una civilización de muchos aborígenes, sigue siendo uno de los países más turísticos hasta la actualidad, lo que complementa en esta historia de la cultura maya y nos llama la atención, sobre todo ese tipo de vestimenta y el poderío que tenían los mayas también, junto a los aztecas. Recuerden que también, así como los aztecas desaparecieron, los mayas también, todas esas civilizaciones, pero el pueblo surge de acuerdo de pronto para salvarse de la invasión de los españoles. Muchos dicen que los españoles fueron que asesinaron la mayor parte de indígenas y quienes sobrevivieron se fueron a las montañas para poder sobrevivir y tener su pueblo bajo protección, al igual que el imperio de los incas que está en América del Sur. Entonces, esto complementa ya los cambios que necesitan todos estos pueblos desde la historia. Ahora, la misma organización política que tenían los mayas. Si observamos la gráfica, esa misma organización, siempre Alá. Obviamente era su dios, luego vienen los sacerdotes, los nobles, el pueblo en sí y los esclavos, que eran los prisioneros, por decirlo así, la que no accedía a ser parte de ese pueblo, ni a los nobles. Y eso es lo que realmente marcó en la historia, en sus dioses Alás, Huinix. Entonces, esta misma sociedad maya del postclásico estaba organizada jerárquicamente y se distinguía en 4 clases sociales. Recuerden, la nobleza, los plebeyos y los esclavos. Y al igual que todos los pueblos, siempre van a existir este tipo de jerarquía. Y eso es lo que marca ya los pueblos más que todo en el imperio de los mayas. En cuanto a la nobleza, de su familia provenían los jefes locales, los miembros del consejo y los altos funcionarios, de la cual fueron ya dándose a conocer, y eran la magnitud y el crecimiento de todas estas culturas, por decir así. Entonces, para luego ya poder entrar a estudiar ya lo que corresponde la cultura de los incas, y se van a sorprender con estos temas de los incas. Más bien esto aquí de los aztecas y los mayas nos llaman la atención sobre sus dioses, y los incas también tenían sus dioses, y vamos a ver cómo eran que ellos mismos daban esa parte de esos cultos a sus propios dioses. Mientras que esta cultura de los mayas, si nos damos cuenta de su edificación, subir, forma inclinada, bajar, es cosa seria ya. Por eso es un riesgo para los turistas. Me acuerdo con un video que estaba viendo sobre estas personas que se arriesgaban a subir, a escalar, y luego bajar era despacio, sentados. Incluso desde arriba hay una cuerda
para ir bajando despacio, 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 hasta llegar a la superficie plana. Sí, y esto sí un poco, pero mira, más que todo la cultura maya quería apuntar de acuerdo a su calendario hacia el sol, que todas sus pirámides vayan hacia el sol. Se encontraban en la zona central de América, precisamente en la península de Yucatán y sus alrededores. Eran politeístas, por eso muchos dioses, es decir, creían en varios dioses y los relacionaban con la misma naturaleza, donde se construyeron grandes pirámides como centros sociales y templos de veneración a sus dioses. Por eso se fue desarrollando en el sureste de México, en los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, prácticamente todo Guatemala y también en Belice, la parte occidental de Honduras y en El Salvador, donde se fue abarcando más de 300 kilómetros cuadrados. Si tan solo esa superficie y esos terrenos hay para lo que corresponde al turismo en México, no se diga lo que corresponde al turismo, lo que para Guatemala también hay un ingreso, pero es mínimo, mientras que también Honduras, El Salvador y Belice, y eso llama la atención en todas estas culturas, en cada uno de estos pueblos que están en América del Norte y América Central. Pues bien, hemos finalizado nuestra clase el día de hoy y nos vemos hasta una próxima. Bendiciones para todos.